Bueno, lo que vamos a ver hoy está bastante vinculado a la noción de saturación y a la variable saturación, por eso la presentación como título, la variable saturación. Pero obviamente lo que nos vamos a concentrar es en esto que se vincula con la isovalencia. ¿Sí? Por un lado, vamos a empezar a hablar de lo que significa la palabra. ¿Sí? Por un lado tenemos lo que es iso, que significa mismo, ¿sí? en el griego. Y después valencia, que tiene que ver con justamente el valor. Está muy vinculado por un lado con lo que es la saturación, obviamente, y por otro lado con el valor, ¿sí? Porque vamos a ver que a partir de una isovalencia, básicamente podemos establecer esquemas de colores que van a ir variando según su grado de saturación y según su grado de luminosidad, ¿sí? Entonces vamos a ver bien de qué se trata este concepto. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto lo que era saturación? Básicamente nos estábamos refiriendo a nivel de intensidad o a nivel de pureza que puede tener un determinado color, ¿sí? Cuando ese color está muy puro, generalmente estamos diciendo que es un color que está saturado, ¿sí? que tiene un alto grado de pureza, de saturación. Y viceversa, si ese color no está, digamos, tan puro, puede estar mezclado con, por ejemplo, con un color complementario, o puede estar mezclado con un color acromático como gris, blanco o negro. Vamos a decir que ese color empieza a desaturarse, es decir, que pierde justamente ese brillo, esa pureza que puede tener un color que está en su máxima saturación. Entonces, cuando básicamente nos estamos refiriendo a lo que es saturación y desaturación, lo podemos ver en estos dos ejemplos de una foto que cuando nosotros la intervenimos, por ejemplo, con programas de edición como Photoshop, si nosotros exageramos esos colores, en general vamos a decir que estamos saturando esos colores. Y al contrario, si lo estamos llevando a colores que no son, que no tienen tanta pureza respecto a lo que puede ser un espectro de color o al círculo cromático inclusive, vamos a decir que estamos desaturando esa fotografía o composición. Entonces, como bien estuvimos viendo, con nosotros agregándole un pigmento, si trabajamos con una síntesis sustractiva, un pigmento que es un color acromático como blanco, gris y negro, generalmente vamos a ir desaturando ese color, ¿sí? O podemos también ir trabajando con la variable de valor, ¿sí? Subiendo ya sea el valor hacia los blancos y hacia la claridad de color, o bajando para llevar a ciertos tonos grises, ¿sí? Tonos más oscuros, ¿sí? Bajando el valor. Entonces, básicamente, siguiendo estos movimientos de saturación que afectan también a la variable valor, básicamente podemos construir diferentes escalas de desaturación que, considerando la modificación de su luminosidad, podrán ser llamadas escalas de valores coloreados, ¿sí? Y acá también tenemos estos tres ejemplos de esquemas donde el verde se ve afectado ya sea en su saturación y también en su variable de valor. Obviamente, como podemos ver en los dos primeros casos, en el primer caso tenemos una variación hacia las claves altas de ese color cromático, y en el caso inferior hacia valores bajos obviamente de clave baja. Y en el caso inferior tenemos claramente una descomposición hacia una desaturación en función del gris como color acromático. Obviamente también podemos tener desaturación en lo que es mezcla con complementarios, ¿sí? ¿Se acuerdan que los colores complementarios... Los colores quebrados. ¿Cómo? ¿Eso eran los colores quebrados, eran? La mezcla con colores complementarios podemos obtener colores quebrados, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si mezclamos un color, antes que nada, esto, digamos, a modo de repaso, los colores complementarios son siempre los colores que están opuestos unos de otros dentro de un círculo cromático, ¿sí? Por ejemplo, el amarillo siempre va a ser complementario del violeta y viceversa. Entonces, nosotros,
para desaturar por complementarios siempre lo vamos a hacer obviamente con colores opuestos en el círculo cromático, y de esa manera, como bien dice Bruno, podemos obtener colores quebrados. ¿Sí? Es la técnica del color quebrado se la usa muchísimo en la síntesis sustractiva, ¿sí? A través de mezcla de pigmentos. Entonces, al mezclar dos tintes puede darse también un cambio de saturación. Obviamente, si nosotros, por ejemplo, mezclamos un amarillo con un amarillo naranja, podemos tener un cambio de saturación en la mezcla de estos dos colores a, por ejemplo, un naranja un poco menos saturado, ¿sí? Lo mismo puede pasar con el naranja mezclado con el rojo, vamos a tener un rojo menos saturado. Lo mismo puede pasar con el naranja y el violeta. Fíjense que ahí va variando su valor de saturación, es decir, la variable de saturación se va a ver claramente afectada, y así podemos llegar a un valor de saturación mucho más notorio cuando nosotros nos alejamos de un color respecto del otro, ¿sí? En lo que es el círculo cromático, hasta llegar a los colores complementarios entre sí. Si los colores son adyacentes o pertenecen al mismo arco de acordes, la desaturación suele ser imperceptible, pero a medida que se alejan de la semejanza, esta parece aumentar hasta alcanzar el nivel más bajo de saturación, cuando la mezcla incluya dos tintes complementarios y diametralmente opuestos en el círculo cromático, ¿sí? Entonces, fíjense, volvamos a esta placa, en la cual si nosotros empezamos a mezclar dos colores que están muy cercanos, es decir, ya podemos empezar a hablar con lo que es armonía de color. Algo habíamos visto en tintes, ¿se acuerdan? Tintes análogos. Cuando tenemos dos colores que son vecinos, que están muy cerca unos de otros, el grado de saturación que vamos a tener es menos marcado, ¿sí? Lo podemos ver claramente en estos dos ejemplos de aquí arriba. Y a medida que nosotros nos vamos alejando o vamos alejando las mezclas de colores, hasta llegar obviamente al punto de complementariedad, vamos a tener un grado de saturación mucho más marcado, ¿sí? En las mezclas de colores. Cuando mezclamos luces de color, la síntesis es aditiva, RGB, de modo que el resultado será siempre un color mucho más luminoso, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la síntesis aditiva, al ser color luz, las mezclas siempre van a tender a ser mucho más brillosas, mucho más saturadas, ¿sí? Generalmente. Pero si también llevamos este mismo criterio, en este caso a la síntesis aditiva, como pueden ver, en los dos primeros casos que mezclamos naranja con amarillo, dos colores que están muy cercanos unos al lado del otro, el grado de saturación no está marcado, y está pasando algo muy similar respecto a síntesis sustractiva en la mezcla de pigmentos, en este caso mezcla de colores luz. Pasa algo similar, pero fíjense que a diferencia de síntesis sustractiva, el color que se obtiene es mucho más brilloso, ¿sí? Tiende más a lo que se denomina un color pastel, que es algo que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Los colores pastel generalmente suelen ser colores que tienen un alto grado de luminosidad, obviamente tienen mucha desaturación, y que bueno, a veces nos permiten generar esquemas muy interesantes de trabajar en diseño, ¿sí? En esta modalidad la desaturación se da en este sentido, hacia el blanco, cuando mezclamos las tres luces generativas o pares complementarios, ¿sí? Es decir, cuando mezclamos dos complementarios, en la síntesis aditiva lo que generalmente vamos a tener es un color blanco o bien un color casi blanco, prácticamente que es blanco, ¿sí? Muy distinto de lo que estábamos viendo hace un momento en la síntesis sustractiva, cuando mezclamos dos colores complementarios. Siempre en la síntesis aditiva, o sea, es decir, con la síntesis aditiva generalmente no podemos obtener colores complementarios a través de las mezclas, y obviamente la única manera de obtener colores quebrados en la síntesis es únicamente con la síntesis sustractiva. En la síntesis sustractiva R&B, es decir, con el rojo, el azul y el amarillo, cuando mezclamos los tres primarios, el color que resulta se satura hacia el negro o hacia un neutro grisáceo o parduzco,
Es decir, cuando nosotros mezclamos estos tres colores, nos da por sumatoria un color que casi puede ser negro o generalmente tiene un color como medio marrón, ¿sí? Que no termina de definirse por ninguno de los tres primarios. Al mezclar complementarios opuestos sucede lo mismo, pero su cromaticidad dependerá de la proporción de cada uno de los primarios contenidos en las mezclas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros mezclamos dos complementarios, por ejemplo, el rojo y el verde, nos va a dar este quebrado. ¿Sí? Cuando mezclamos el azul con el naranja, nos va a dar este otro quebrado. Y el amarillo y violeta nos va a dar en tercer lugar este quebrado. Generalmente en este caso son aproximaciones. Lo interesante digamos, al menos en una síntesis sustractiva es obviamente ir probando a ver cómo se dan estas mezclas de quebrados. Dos colores pigmentarios complementarios se neutralizan, se sustraen mutuamente absorbiendo casi la totalidad de las ondas electromagnéticas visibles. Y si nosotros básicamente mezclamos, como acá estamos diciendo, dos complementarios, los que nos va a dar es generalmente imágenes o composiciones que van a tener un bajo valor de saturación, es decir, que van a tener un alto grado de desaturación, ¿sí? Que van a tener hacia ciertos colores más bien acromáticos que cromáticos, ¿sí? Es decir, que no van a tener una pureza ni van a tener la intensidad que obviamente no mezclando los complementarios entre sí. Una mezcla de complementarios verde a rojo puede verse de esta manera, ¿sí? Y fíjense que en el centro tenemos un alto grado de saturación, obviamente porque hay proporciones iguales, tanto en este caso de rojo como de verde. Y a medida que nos acercamos hacia alguno de los dos lados opuestos, tenemos menor grado de saturación. Si la mezcla sustractiva R y B se da a través de filtros coloreados o pinturas translúcidas, los complementarios opuestos darán un neutro que se diferencia del mismo par del primario en los pigmentos opacos en cromaticidad y valor. Es decir, en algún punto es algo intermedio en lo que puede ser color luz y un color puramente pigmentario. ¿Sí? Acá estamos hablando de filtros coloreados, por ejemplo, lo que puede llegar a ser vidrios. Si pensamos en vidrios coloreados, si nosotros hacemos unas mezclas de dos vidrios de distintos colores, en este caso opuestos, sucede algo similar a lo que puede ser una síntesis sustractiva de pigmentos, ¿sí? Dándonos en el medio un color que va a ser tendiente a un cierto color opaco en materiales translúcidos, como les decía, como filtros como vidrios o como papeles. ¿Vieron alguna vez algún papel coloreado, sí, pero que es translúcido, que se puede ver del otro lado? Entonces nos puede dar este grado de opacidad en los colores, que también sufre de saturación. Nótese que mientras en las mezclas superior se llega a un neutro amarronado pardo, en la mezcla verde, amarillo y magenta se obtiene un gris neutro de valor alto, de valor mucho más alto respecto del pardo, ¿sí? No tan notoriamente, pero como podrán ver, este color es más oscuro respecto del color, digamos, opaco pardo que obtenemos a través de una mezcla de dos materiales translúcidos, ¿sí? La desaturación aplaca la intensidad de los tintes y los torna más acromáticos. Vamos a ver. Bien. Cuando el ojo percibe un color de manera persistente, se suscita la presencia del complementario para restablecer el equilibrio visual, ¿sí? Entonces, si nosotros visualizamos esta imagen, ¿sí? Enfocando la vista hacia el centro, por un periodo aproximadamente de 10 segundos, ¿sí? Lo que podemos llegar a ver, digamos, concentrando bien la vista, como les digo, durante un buen periodo de tiempo, aproximadamente 10 segundos, y luego miramos a un lugar fijo blanco, ¿sí? Donde no hay nada, lo que se va a dar es un fenómeno en el cual el ojo va a tender a completar a través de su imagen opuesta y también con su color opuesto, ¿sí? En este caso, como tenemos
y como estamos viendo un color luz rojo, si nosotros luego de ver durante 10 segundos esta imagen nos concentramos en un punto fijo acá, por ejemplo, o de este otro lado que está en blanco, podemos ver esta misma imagen, digamos, como invertida y en su color opuesto también, ¿sí? Es decir, en este caso, al ser color luz, el opuesto de rojo va a ser el cian. No sé si probaron de hacer este trabajo este ejercicio que les estoy sugiriendo realizar, y van a ver ese efecto de la imagen invertida con su color complementario, en este caso cian. ¿Alguno ha podido visualizar esto que les estoy indicando? Sí, obvio. Es decir, lo que se puede ver es esta imagen. ¿Sí? Es una imagen que, digamos, como yo les digo, y de nuevo, si les propongo que hagan este ejercicio de ver esta imagen y luego, si la ven en un costado, van a notar que el rojo es lo que se presenta, ¿sí? Y su imagen invertida. Básicamente, este fenómeno se justifica fisiológicamente por el agotamiento del ojo, ¿sí? Requiere la presencia de su complementario para equilibrarse nuevamente, hecho que se observa a través de la denominada posimagen o contraste sucesivo, ¿sí? Esto luego lo vamos a retomar cuando veamos los 7 contrastes de Johannes Itten, ¿sí? Johannes Itten es uno de los teóricos y grandes artistas plásticos que también estuvo presente en la Bauhaus y que investigó justamente estos fenómenos visuales, ¿sí? Pero lo que está sucediendo en este caso es justamente que el ojo se ve obviamente intervenido, es decir, se ve como apelado por un fenómeno óptico en el cual entran en juego lo que son, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo en la retina que están presentes las células, los conos y los bastones, ¿sí? Las células fotosensibles, en los cuales en este caso, ¿se acuerdan que están dentro de las células fotosensibles los conos? Tenemos los conos rojo, verde y azul, ¿sí? Que pertenecen a los colores primarios en la luz. Y están como muy activadas las células que son, obviamente en este caso, las verdes y las células azules, ¿sí? de la retina de los conos. Y están totalmente inactivadas las de rojo. Entonces, el fenómeno que sucede es justamente eso. Al estar tan activadas, se desactivan las otras células fotosensibles, y cuando nosotros, digamos, estas células buscan el equilibrio, y justamente cuando vemos un espacio en blanco, van a tender a conformar ese color que estaba faltando para equilibrar, ¿sí? Al observar detenidamente un color durante un tiempo prolongado, si quitamos la vista de él y enfocamos una superficie neutra de valor alto, aparecerá en ella misma la forma observada pero con el color complementario, ¿sí? Cuando el ojo observa gris, se halla en una situación de equilibrio, ya que son estimulados los 3 pigmentos fotosensibles de las células receptoras en la misma proporción, ¿sí? Esto se vincula con lo que les estaba comentando anteriormente. Mezcla de colores secundarios. Retomando la síntesis sustractiva de R y B, cuando mezclamos dos colores secundarios, también se neutralizan mutuamente, ya que en todos los binarios se hallan dos primarios y poniendo en relación un par de ellos, se comparte uno y se vinculan los tres. ¿Sí? Esto también lo habíamos visto en alguna de las clases, que cuando nosotros mezclamos dos colores secundarios o dos colores binarios, es lo mismo, generalmente tienden a medida que nosotros nos alejamos unos de otros dentro de un círculo cromático, tienden a neutralizarse, ¿sí? Por ejemplo, el naranja y el verde comparten el amarillo, mientras el naranja suma también rojo y verde y el azul, ¿sí? Es claro que si los mezclamos se neutralizan. Siempre que mezclamos los tres primarios desaturamos el color. Los colores surgidos de los colores complementarios de la mezcla de los secundarios o de los tres primarios se denominan como quebrados. En el caso de las mezclas de secundarios se producen los colores tierra y llamaremos a estos colores tierras como colores terciarios, ¿sí? Esto bajo la teoría del color con la síntesis sustractiva, ¿sí? Entonces
estos serían los terciarios obtenidos a partir de la mezcla de secundarios. Considerando los pares de acuerdo a su estructura, podemos obtener que a partir de una mezcla de naranja, que a su vez de naranja se obtiene a través del amarillo mezclado con el rojo, perdón, y luego a partir de este naranja mezclado con el verde, que el verde lo obtenemos a partir de la mezcla del amarillo con el azul, nosotros a partir de estas mezclas de estos dos secundarios podemos obtener este pardo, ¿sí? Este color terciario, color tierra también se lo denomina. Entonces tenemos dos pares de amarillo, uno de rojo y otro del azul, ¿sí? Es decir, estos dos amarillos más una parte de rojo y una parte de azul. La mayor proporción de amarillo en su mezcla permite recomponer el primer amarillo como terciario, ¿sí? Entonces, este color como terciario se lo denomina amarillo terciario, ¿sí? Luego, en segunda instancia, lo que vamos a obtener es una mezcla a partir de un violeta, que el violeta se forma con el rojo y el azul, ¿sí? Estamos siempre hablando con una síntesis sustractiva, en este caso del modelo R y B, con obviamente rojo, amarillo y azul. Entonces tenemos el violeta, que se forma a partir del rojo y el azul. Y luego mezclándolo con el naranja, que el naranja a su vez se obtiene a través del rojo y el amarillo, obtenemos lo que es un terciario, que es este, ¿sí? Que es un terciario que se lo denomina generalmente como rojo terciario, ¿sí? Vamos a seguir pasando. La mezcla que nos permite a partir del violeta y del verde con el violeta, que se obtiene a través de la mezcla del azul y el rojo, y luego del verde con la mezcla obtenida a través del azul y amarillo, es decir, mezclando estos dos secundarios, nos permite obtener lo que se denomina como este tercer terciario como azul terciario, ¿sí? Sigamos avanzando. A su vez, la mezcla de dos terciarios nos dará cuaternarios, ¿sí? De muy baja saturación, ¿sí? Muy agrisados, pero aún así asociables con los colores secundarios. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, mezclamos un amarillo terciario, ¿sí? Acuérdense que el amarillo terciario lo obteníamos a partir de la mezcla de el violeta con el naranja, ¿sí? Estos dos secundarios. Y luego, a partir de esta mezcla de este amarillo terciario con el rojo terciario, que el rojo terciario, acuérdense que lo obteníamos a partir de la mezcla del violeta con el naranja, nos permite obtener un naranja cuaternario, ¿sí? Básicamente esa es la mezcla que podemos obtener a partir de dos terciarios. Luego, a partir de la mezcla del rojo terciario con el azul terciario, nos permite obtener un violeta cuaternario. A partir de la mezcla del azul terciario con el amarillo terciario, un verde cuaternario. Y ahora vamos a pasar a hablar con lo que se denomina básicamente grises de color en el modelo R y B, ¿sí? En esta síntesis sustractiva del modelo antiguo. Generalmente se denominan grises de color a las mezclas resultantes de un tinte de gris de blanco y negro, en cuyo caso se obtienen colores más o menos neutralizados, desaturados, según sea la proporción de gris incluido, ¿sí? Vamos a ver básicamente que dentro de los que son los colores acromáticos podemos tener un nivel de cierta cromaticidad, es decir, donde no hay una tendencia muy clara hacia colores que son acromáticos, ¿sí? Entonces, sin embargo, tomando como criterio la desaturación de un tinte, el agrisamiento, podemos considerar como gris de color a cualquier tinte que haya sufrido un proceso de neutralización bastante notorio, ¿sí? Entonces, esto es un pequeño esquema donde podemos empezar a ver lo que son grises, donde hay un cierto nivel de cromaticidad, ¿sí? Donde hay un cierto nivel de saturación. Obviamente, claramente no vemos un color saturado, pero sí podemos ver que hay grises donde, si lo analizamos con mucha profundidad, hay una tendencia hacia lo que se puede denominar, por ejemplo, como colores fríos o colores cálidos, ¿sí? Por ejemplo, analicemos este gris, ¿sí? Fíjense que hay una cierta tendencia hacia un gris cálido, ¿sí? Se lo denomina como gris visión. Fíjense que
este otro color también hay una cierta tendencia a la calidez, ¿sí? Se lo denomina gris lobo. Y así hay algunos colores que también tienen una cierta tendencia hacia la frialdad, como este caso del gris pizarra, que es un gris que obviamente tiene una cierta tendencia hacia los azules, ¿sí? Obviamente estamos entrando en lo que es un análisis muy profundo de estos grises acromáticos. El empobrecimiento del tinte a favor de la neutralización también podrá realizarse mediante el agregado de colores tierra, como el tierra de siena natural, ¿sí? El tierra de siena tostada, el tierra de sombra tostada y tierra sombra natural, ¿sí? Entonces, estos son pigmentos que se pueden obtener obviamente con las mezclas de R&B, es decir, con el modelo tradicional o el modelo antiguo, que generalmente se los vincula en muchos casos con también colores terciarios, ¿sí? Cada uno de estos colores tierra. Blancos y negros de color en el modelo R&B. Nuestro entorno cotidiano nos demuestra que muchos de los colores que denominamos como acromáticos, como los blancos y negros, en realidad no lo son, ¿sí? Es decir, que si pensamos en cualquier imagen o cualquier, digamos, entorno de la vida real, cuando miramos, por ejemplo, un paisaje, generalmente el blanco, si bien podemos ver blanco y negro, el blanco y negro no existe como tal, ¿sí? Básicamente el blanco y negro son colores que en la realidad no existen, ¿sí? Sí, obviamente los podemos representar, obviamente con las pantallas, con lo que es el modelo RIB, ¿sí? Con una síntesis aditiva, y lo mismo sucede con la síntesis sustractiva, pero los colores tal como son en la vida real, en blanco y negro, o los colores acromáticos, no son así como tal cual los vemos. La mayoría de ellos reflejan o absorben diferentes ondas electromagnéticas en distintas proporciones. De allí se puede hablar de blancos y negros de color. Mientras el blanco acromático debería reflejar 100% de las radiaciones visibles y el negro absorber el 100%, un blanco de color absorbe un mínimo porcentaje de uno o varias de las ondas recibidas, ¿sí? Básicamente por eso decimos que en un entorno real, ¿sí? De la vida real, no existe el blanco absoluto o el negro absoluto. El negro de color, en cambio, refleja en muy pequeña proporción uno o varias de las ondas que llegan a la superficie coloreada. Para que los tintes de estos colores sean perceptibles, es conveniente verlos yuxtapuestos, ya que no existe entre ellos contraste de valor o de saturación suficiente para hacerlos notar, ¿sí? Entonces, básicamente acá podemos ver dos esquemas. En el primer caso hay un esquema de colores blancos, ¿sí? Donde hay un distinto nivel justamente de cromaticidad en este primer esquema, y en el esquema inferior está sucediendo lo mismo. Fíjense que hay distintos niveles de cromaticidad, es decir, no hay un negro absoluto en ninguno de las seis las seis muestras, ¿sí? Y por fin vamos a llegar a hablar de lo que es este concepto denominado isovalencia, de lo cual les estaba hablando al principio de la clase. Y por eso era importante que podamos ver todo lo que estábamos viendo anteriormente, para poderlo traer a esta parte de la clase, y sobre todo de cara a lo que van a estar trabajando en este tiempo que nos queda por delante hasta la próxima clase, ¿sí? Básicamente, isovalencia entre un grupo de colores indica que todos ellos tienen un mismo grado de luminosidad o de valor, ¿sí? Entonces, iso significa igual y valencia significa valor, ¿sí? Esto ya se los había indicado anteriormente. Los colores cromáticos poseen cierto grado de luminosidad. Un amarillo resulta más luminoso que un verde, y un verde más luminoso que un azul, ¿sí? Esto lo podemos ver muy claramente
si inclusive entrecerramos los ojos, ¿sí? Y podemos ver que el amarillo tiene un valor mucho más alto respecto de un azul, y un verde, digamos, estaría más de forma intermedia respecto al valor. Inclusive si lo pasáramos esto, si lo convirtiéramos a escala de grises, estaría sucediendo un fenómeno bastante similar, ¿sí? Donde el azul tiende hacia un valor mucho más bajo respecto a un amarillo que obviamente tiende hacia valores altos. La transparencia de colores cromáticos a acromáticos, la transferencia de colores de cromáticos a acromáticos puede experimentarse con cierta fidelidad en la fotografía y en la fotocopia en blanco y negro. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos cualquier composición donde hay un nivel de cromaticidad muy marcado, es decir, donde hay cierto nivel de saturación muy marcada, muy intensa, si nosotros luego fotocopiamos esa composición, lo que nos está dando, obviamente, a través de esta transferencia es básicamente o por un lado, obviamente, una desaturación máxima del color hacia colores acromáticos, y por otro lado también una transferencia hacia valores de color, ¿sí? Donde obviamente los colores como los amarillos, los naranjas, van a tener un elevado, es decir, claves de valor más alta, respecto a colores como pueden ser los azules, los violetas o los azules que tienen un valor muy bajo, ¿sí? Entonces, en esa transferencia es que los colores empiezan a variar en función de su isovalencia. Entonces acá básicamente empezamos a ver un esquema de una escala de valores acromáticos, obviamente como nosotros lo estuvimos haciendo en las primeras clases, donde vimos lo que era valor, en este caso una escala de Roscoe, donde tenemos más de 9 colores acromáticos, donde tenemos las escalas las claves de valor, ¿sí? Con obviamente la clave alta, con colores que tienden a cierta luminosidad, las claves medias y las claves bajas. Y fíjense que los colores en este esquema, en este caso los 3 primarios y 2 secundarios, fueron ubicados en función de su isovalencia, ¿sí? Del valor que pueden tener dentro de un esquema de colores acromáticos. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que se denomina como isovalencia policromática. Podemos transferir o modificar el valor de diferentes colores hasta encontrar su isovalencia con grupos de cromáticos, sean medios o no, estén saturados o desaturados. Es decir, que si nosotros tenemos un esquema de colores acromáticos, sí. ¿Eso está relacionado con la escala de Roscoe? Sí, está ¿O cómo relacionado con sería? la escala de Roscoe. Porque si, por ejemplo, claro. nosotros tenemos esa escala, donde vamos del blanco al negro, y analizamos los distintos colores que tenemos en un círculo cromático, podemos visualizar obviamente y analizarlos y vincularlos a la escala de Roscoe con su nivel de valor, es decir, con su nivel de justamente isovalencia. Entonces, obviamente los amarillos, como estábamos viendo anteriormente, van a estar más arriba, es decir, en las claves altas. Los naranjas que pueden llegar a tener un alto grado de valor también pueden estar, donde tienen mucha suma de blanco, pueden estar arriba. Los rojos, los violetas, los azules y los verdes, si nosotros lo trabajáramos, por ejemplo, con un pigmento como el blanco, los podemos llevar a la parte superior del esquema de Roscoe. El rojo en su valor medio, es decir, sin desaturar o sin el agregado de ningún tipo de pigmento acromático, lo podemos tener más o menos ubicado en el centro del esquema. Y después los naranjas mezclado con el negro o el amarillo mezclado con el negro, los podemos también tener cerca del medio. El verde sin mezclar, es decir, con su saturación al máximo, en su máxima intensidad, lo podemos tener en el medio. Y el azul mezclado con el blanco o el violeta mezclado con el blanco lo podemos tener en el medio también, ¿sí? Es decir, si lo desaturáramos. Y el azul, digamos, en su máxima expresión, en su máxima intensidad, sin el agregado de colores acromáticos para desaturar,
lo podemos tener más hacia el final de la escala, es decir, hacia abajo, hacia valores bajos. Y después los violetas, los rojos, los naranjas y el amarillo y el verde mezclados con el rojo, dependiendo la cantidad de, perdón, mezclado con el negro, dependiendo de la cantidad de negro del pigmento negro que usemos, podemos tener también un valor bastante alto si lo vinculamos con la escala de Rose-Pop. Entonces básicamente tendríamos algo así, en el cual fíjense que el amarillo y el resto de los colores van a tener un alto grado de valor, ¿sí? Que va a tender hacia la parte superior del esquema. Los rojos mezclados y luego el resto de los colores mezclados con, ya sea con blanco o con negro, nos permiten tener claves medias de isovalencia. Y en último lugar el azul, donde mezclado con el negro y el resto de los colores podemos obtener un valor mucho más bajo, ¿sí? Entonces básicamente esto sería un esquema de isovalencia policromática donde tenemos los colores primarios y secundarios, ¿sí? En el primer caso, siendo el registro el valor del amarillo, todos los colores restantes han sido variados con blanco hasta alcanzar este valor, ¿sí? Acá puede parecer que el amarillo hay una cierta tendencia por ir hacia un poquito más bajo el valor, pero si nosotros lo hiciéramos con pigmentos estaría sucediendo este fenómeno, ¿sí? Cuando se sigue el registro valorístico del rojo a algunos colores como el violeta, el verde y el azul, en este caso fueron modificados con blanco, mientras el naranja y el amarillo se movieron hacia el negro, ¿sí? Y en esta última escala los colores deben alcanzar el valor del azul, por lo tanto todos menos el violeta se movieron hacia el negro. Entonces todos los colores sufrieron algún tipo de intervención con el agregado del pigmento negro para poder ser llevado a ese nivel de isovalencia. Isovalencia monocromática. Otra clase de isovalencia puede darse a partir de un tinte con su gris isovalentes, de maneras de generar una escala monocromática isovalente. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos lograr un esquema en el cual usemos, por ejemplo, un amarillo con un gris, podemos establecer este esquema y luego utilizarlo en la composición de esta manera, ¿sí? Esquema isovalencia monocromática rojo, ¿sí? Acá podemos ver esta otra isovalencia monocromática. Obviamente el rojo es el color cromático y varía hacia un gris rojo. Luego tenemos lo mismo con el azul, como el otro primario. Y en este caso el amarillo, como estábamos viendo hace un momento en la composición. Todos estos esquemas o paletas son algunas de las posibilidades de producción del color, ¿sí? Nosotros podemos hacerlo con cualquiera de los secundarios que nos permite crear a partir de los dos primarios. Bien, chicos, hasta acá lo que es isovalencia, ¿sí? Vimos cómo trabajar lo que es la isovalencia tanto policromática como monocromática, ¿sí? Y lo que les voy a pedir de cara a la próxima clase, que nos vamos a ver en agosto aproximadamente, si no recuerdo, creo que el 5 de agosto, lo que les voy a pedir es que hagan un esquema de isovalencia policromática, es decir que al menos debería haber más o menos, como pueden ver en este esquema, hay 6 colores cromáticos, ¿sí? Y la idea es que ustedes lo ubiquen dentro de la escala de una escala de grises, ¿sí? Es decir, una escala de colores acromáticos, obviamente analizando su valor, ¿sí? Aquellos colores como por ejemplo el amarillo que van a tener un valor más alto van a estar en la escala más tendiente hacia los grises de clave alta, ¿sí? Los rojos van a estar al medio, los verdes también están en alguna parte del medio y el azul va a estar más hacia el final, ¿sí? Lo mismo que el violeta.
Y después la idea es que construyan algunos colores adicionales con la mezcla con amarillo, perdón, con el blanco y con el negro, ¿sí? Para analizar cuál es su isovalencia respecto a la escala de Rose Pop. Lo van a hacer analizándolo y entrecerrando los ojos, que es una de las maneras, una de las técnicas a la antigua usanza que se usa para analizar el valor que puede tener un color cromático. Y obviamente teniendo a mano esa escala que ustedes hicieron, ¿sí? de blanco a negro al principio de la cursada. ¿Se acuerdan cuando estuvimos haciendo la escala de Rose Pop, ¿sí? En una de las composiciones? Por un lado eso, y por otro lado lo que van a hacer es una composición con una isovalencia monocromática, ¿sí? Trabajando ya sea la de amarillo, o la de rojo, o la de azul, ¿sí? También pueden, si quieren, pueden hacer alguna de naranja, o alguna de violeta, o alguna de verde, ¿sí? Es decir, una isovalencia de un naranja hacia un color desaturado, ¿ok? Y en esto sí van a hacer una composición figurativa, pueden llegar a ser, o bien algunos de los afiches que ustedes ya habían hecho con una película, sí, en su versión, el póster minimalista, y si quieren hacer alguna propia también lo pueden hacer, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, todo ok. No. Esos colores que agregamos en la escala con sus respectivas isovalencias que hacemos, ¿son a gusto, a guleo o tienen...? No, la idea es que estén los colores primarios y secundarios, ¿sí? En su máxima saturación, y que después también estén algunos adicionales, como en este caso, por ejemplo, está el verde, digamos, con el agregado del negro, o el agregado de su quebrado para oscurecer ese verde, ¿sí? O lo mismo Claro, por eso. el naranja. La idea es que haya aproximadamente 18 muestras de color trabajadas con un esquema. Sí, la idea es que trabajan en un papel, digamos, chiquitito, como lo vienen haciendo, quizá de una medida como 3x1, ¿sí? La idea es que no les lleve tampoco tanto tiempo hacer este esquema, pero que sí analicen muy bien cuál es el valor de esos colores, obviamente en su máxima saturación, y también cuando los quebramos o cuando los mezclamos con blanco o negro, ¿sí? Cuando los desaturamos. Obviamente, Perdón, sí, por escala, digamos. sí, ustedes Más van o a ir menos. mezclándolos, por ejemplo, para hacer la escala de clave de valor alta, el amarillo y el resto de los colores, van a ir mezclando, por ejemplo, el naranja con el blanco, ¿sí? Porque no hay otra manera de obtener una isovalencia del naranja con otro pigmento, ¿sí? Con el resto de los colores sí se puede llegar a quebrar con su complementario. ¿Ok? Los primarios Los primarios de no la hace falta síntesis. mezclarlos. Sí, pero digo, tipo primarios de síntesis sustractiva. Perdón, no entendí la pregunta. O sea, los primarios los hacemos a partir del cian, el magenta y el amarillo. Exactamente. Sí, lo pueden Ok. hacer de esa manera, con el modelo moderno, o bien con el modelo antiguo, con el amarillo, rojo y el azul también. ¿Alguna duda más? Bueno, si no hay dudas, dejamos la clase acá.